Les invito a escuchar este mensaje. Pero hoy estamos viviendo tiempos de apostasía. La palabra apostasía, para simplificártelo, simplemente quiere decir la negación de la fe, el rechazo de la fe. Cuando tú mires a alguien rechazando la palabra, rechazando los principios bíblicos, rechazando lo que Dios dice en su palabra, escapa por tu vida. Allí hay un espíritu de apostasía. Y no estoy hablando, repito, de un extremismo religioso, porque a esta palabra ni se le quita ni se le agrega, porque hay otro grupo que son extremistas y le agregan a la palabra. Ellos hablan de santidad por fuera, son celosos de la santidad por fuera, pero están podridos de resentimientos, de chismes, de contiendas, de divisiones. Son gente con falta de amor, falta de misericordia. También eso es parte de la apostasía de los últimos días. Aquí hay que vivir una vida de integridad, una vida pulcra, una vida santa, una vida pegada a la palabra de Dios. Si hay algo que tú estás haciendo que a Dios no le agrada y lo has hecho por ignorancia, pero un momento Dios viene y te habla por su palabra, deja de hacerlo inmediatamente. Si tú estás viviendo la palabra y aquellos hacen y te dicen, mira, esto se puede hacer, aquello otro también se puede hacer, eso no es pecado. Pero si el Espíritu Santo de Dios, que dice Romanos capítulo 8, verso 14, que nos guiaría, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y Jesucristo dijo que el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Aunque te diga el apóstol, el teólogo, el doctor de la palabra, que eso no es pecado, pero si la Biblia dice que es pecado, no lo hagas tú. Deja que te guíe el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que no nos dejó huérfanos. Envió al Consolador para que estuviera con nosotros. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo está por encima de cualquier doctorado, está por encima de cualquier predicador, está por encima de cualquier maestro. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él nunca te guiará fuera de la palabra, nunca. Es más, hay gente que hace cosas que ellos saben que no le agrada a Dios lo que están haciendo. Porque el Espíritu de Dios te da testimonio a tu espíritu y te dice, no lo hagas, mi siervo, no lo hagas. Pero vayamos a las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 4. Esto ya fue avisado por el Espíritu Santo. Por eso te repito una y otra vez, iglesia, cuídate, por favor. Estamos viviendo tiempos de gran apostasía. La apostasía se ve por todos lados. Los templos se han vuelto centros sociales donde la presencia de Dios hace tiempo que se fue. La iglesia de los últimos días ha sacado a Dios de sus templos. Lo digo con dolor. La iglesia de los últimos días es la iglesia de la Odisea, la iglesia indiferente, la iglesia tibia, la iglesia materialista, la iglesia egocéntrica, ególatra. La iglesia que piensa que de ninguna cosa tiene necesidad, porque es rica y se ha enriquecido. Cuidado, iglesia amada.
Siervo, sierva de Dios, no te contamines. Aunque te llamen fanático, aunque te llamen anticuado, mantente apegado a la palabra. Mantente aferrado a lo que Dios dice en su palabra. No te salgas de la palabra. Sé fiel al Dios que te llamó. Sé fiel a aquel que te llamó a pastorear. Sé fiel a aquel que te llamó a predicar. Nunca adulteres el mensaje de la palabra de Dios por complacer unos cuantos que estén sentados en las bancas de la iglesia. No. No le tengas miedo a aquellos que amenazan. Que si sigues predicando así, no voy a diezmar, no voy a orar. Olvídate de eso. Dios siempre tendrá a alguien que respalde la obra de Dios. Que a veces los que amenazan son los que nunca han respaldado la obra bendita de Dios. No les tengas miedo. El Dios de la palabra, el Dios que nos llamó, el Dios de este bendito evangelio, sabe sostener su obra. Y los hombres que Él llamó, Dios les respaldará. Primera de Timoteo capítulo 4. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo dice la Biblia. Dice este libro sagrado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Me encanta lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Porque empieza diciendo, el Espíritu dice claramente. Hermanitos, Dios habla con claridad. Si tú te pierdes es porque tú quieres. Mire lo que está pasando. Busque la dirección del Espíritu y váyase a estudiar las Escrituras. Deje de estar metido en la computadora horas y horas. Dedique tiempo a estudiar la palabra de Dios. Recuerde que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso David, el salmista, decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué ha llegado la apostasía? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios en muchos de los que están en las iglesias hoy. Hoy la gente le dice amén a cualquier cosa. Hoy la gente se deja embobar por cualquier engaño de Satanás. Hoy la gente le dice amén a cualquier predicador. Ellos no disciernen si tiene a Dios o no tiene a Dios, si viene de Dios o viene del diablo. Hoy te digo con la palabra, como dijo el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, nos está hablando con claridad, que en los postreros tiempos, hablando de estos días, y yo lo estoy viendo, usted también, usted es testigo de la apostasía de nuestros días. Lamentablemente, casi no existen iglesias donde uno pueda recomendar un alma para que vaya y busque a Dios, porque lo vuelven más blasfemo de lo que era. Dice que algunos apostatarán de la fe. Te dije hace un momento que la apostasía significa el rechazo de la fe. La palabra apostasía es deslealtad, deserción, renuncia, abandono, repudio. Todo eso es apostasía. Traición. ¿Cómo es posible
que después de que Cristo te haya lavado con su sangre, te haya perdonado tus pecados, te haya liberado de ataduras demoníacas, te haya restaurado tu familia, tus hijos, tu hogar, ahora le esté dando la espalda? ¿Cómo es posible, después de recibir tantos beneficios y bendiciones de Dios, hoy nos volvamos apóstatas de la fe? Empecemos a negar la fe que un día cambió nuestras vidas, cambió nuestra conducta, cambió nuestra forma de hablar, de vivir, de pensar, de vestir, que hizo un milagro en nuestra vida, porque la vida cristiana es un milagro obrado por Dios a través del Espíritu Santo, que toma tu vida y te la santifica con el poder de la palabra. Por eso Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué usa el Espíritu Santo para cambiar nuestra vida? Su palabra. Esta palabra te santifica. Esta palabra te limpia. Esta palabra te regenera. Y lamentablemente hoy estamos apostatando de nuestra fe. Estamos rechazando los principios que un día despertaron un gran avivamiento en la iglesia. Hoy lo que tenemos es un montón de gente carnal, danzando en la carne, hablando en lengua en la carne, porque lo que es del Espíritu da testimonio el Espíritu Santo. Es imposible. Lo del Espíritu Santo se siente. Usted inmediatamente siente el testimonio cuando el Espíritu de Dios está hablando a través de un hombre y una mujer. Mi hermano, el que tiene el Espíritu Santo, el que está viviendo una vida de santidad, una vida apartada para Dios, con solo que tome un micrófono y diga un amén, usted siente la llenura del Espíritu de Dios. Usted siente que le edifica. Usted siente que es una bendición escuchar a esa persona. Pero hoy la gente está totalmente engañada. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pablo se lo dijo a los tesalonicenses: por haber menospreciado el amor a la verdad, Dios permite que venga un espíritu de error para que crean en la mentira. Porque Dios nos viene hablando, porque el Espíritu Santo, el Espíritu, dice la Biblia, nos ha hablado claramente, dice en este texto, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo nos viene hablando. Pero cuando tú rechazas la verdad, cuando tú rechazas la palabra, llega un momento que Dios se cansará y te entregará en tu desenfreno, en tu engaño, en tu mentira. ¿Cómo es posible que concilios completos que eran defensores de lo santo, de lo sagrado, de lo sacro, que había un respeto, una reverencia en la casa de Dios? Había un temor reverente a Dios, no temor al hombre, temor reverente a Dios. Hoy son los promotores del libertinaje y de la mundanalidad dentro de la iglesia. Son promotores de la carnalidad, son promotores de los adulterios, de las fornicaciones. Hemos inducido al pueblo a la apostasía. Le estamos enseñando que Dios soporta lo que hagamos. Podemos vivir como nos dé la gana. Al final de todo, Dios es amor. Y Dios por amor nos va a llevar al cielo, aunque andemos haciendo cosas abominables delante de los ojos de Dios. Llegó el tiempo que Dios tiene que levantar a los Juan Bautistas de nuestros días, que le tengan que decir al pueblo: arrepentidos y convertidos. ¿Dónde están los Pedros que predicaban en la iglesia primitiva? Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Si no se levantan en estos días predicadores que llamen a la humanidad al arrepentimiento, pronto veremos los juicios de Dios derramarse
y seremos responsables por haberle escondido la verdad de la palabra de Dios a la humanidad. Yo procuraré con todas las fuerzas de mi alma predicar esta palabra sin quitarle ni agregarle hasta el último día de mi vida. Tengo un compromiso con el Dios de la gloria, con aquel que me llamó, a quien sirvo y amo con todas las fuerzas de mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Tú no seas uno de ellos. No te incluyas en esos algunos que apostatarán de la fe. Si algunos están negando sus principios cristianos, la fe que un día defendían, la santidad que un día se predicaba en sus púlpitos, no sigas esa corriente. Ten cuidado. Dios te está hablando a tiempo. Rescata tu iglesia. Si Dios te llamó a pastorear, guía esa iglesia. Aunque los concilios se tuerzan, no te tuerzas tú, siervo de Dios. Porque un día no le responderás al concilio, no le responderás a tus líderes, le responderás al Dios de la gloria que fue el que te llamó. Creo en la ética ministerial, creo en el respeto. Creo que debemos de respetar nuestras autoridades eclesiásticas, pero ningún hombre que se salga de la palabra o que se vaya a la apostasía merece que se le respete. Hay que respetar a esos hombres que de verdad han pagado un precio, aquellos que derraman lágrimas, aquellos que viven en santidad, aquellos que son un ejemplo en la iglesia, aquellos que viven lo que predican. Esos son los hombres que merecen respeto en este camino. Hombres que predican la palabra sin quitarle ni agregarle. Esos hombres que no adulteran la palabra. Esos hombres que aun a pesar de la persecución han mantenido fieles, se han mantenido fieles predicando la palabra y no permitiendo la apostasía en sus iglesias. Esos hombres con un llamado de parte de Dios, que no predican por predicar, predican porque andan una llama encendida en el alma. Como el profeta Jeremías, cuando dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, dijo Jeremías, había dentro de mí como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo, pero no pude. Countless files and different formats can cause quite a few headaches. Emails don't support oversized files. Space is running out on the phone. Porque tienen el sentir de Dios, el sentir del Espíritu Santo en su vida. Hoy lo que tenemos es un montón de gente carnal que no aman a Dios ni aman las almas, que no les importa la obra de Dios. Están más interesados en lo material, en la fama, en crecimiento, pero sin un crecimiento espiritual genuino en la vida de las personas. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos predicarle al pueblo el mensaje del evangelio tal y como Dios lo dejó. Sigue diciendo el apóstol Pablo, escuche atentamente, bendita sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo destapa todo. Es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Escuche lo que dice Pablo aquí. Te lo repito, te lo voy a leer nuevamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y repito, rechazarán la fe que un día creyeron, defendieron. Y dice el texto sagrado, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No lo dije yo.
Lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Oh, bendita sea esta palabra. ¿No sientes que te arde el alma con esta palabra? ¿No sientes que esto viene de parte de Dios para nosotros? Predicador, pastor, evangelista, toma, ábrete los ojos con la palabra. Predique esta palabra, que son cientos de miles que están escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonios. Así lo llama la Biblia. Eso es lo que estamos viendo hoy en muchos altares, en muchas iglesias. Ya no es la doctrina de Cristo, ya no es la doctrina bíblica. Son doctrinas de demonios. Son espíritus engañadores que se han desatado en los últimos tiempos. Mire cómo han torcido la iglesia de Cristo. Mire cómo la han pervertido, cómo la han mundanalizado. ¿Y sabe a qué se aferran? Que los tiempos han cambiado. Yo creo. Y gloria a Dios por la tecnología. Gloria a Dios por estas cámaras, estos micrófonos. Pero hay que darles el uso correcto sin cambiar la doctrina. Hay que usar todos los medios para llevar este evangelio, pero la palabra no se cambia. El mensaje no se cambia. La doctrina no se cambia. Esto no se vende. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. No la vendas por halagos, no la vendas por reconocimiento, no la vendas por privilegios. Defendamos esta verdad. Defendamos la doctrina bendita que nos dejó el Señor. La doctrina del evangelio. Escuche lo que dice aquí la palabra, porque esto es revelador. ¿Por qué muchos estarán apostatando de su fe? ¿Por qué muchos estarán, algunos, como dice Pablo, estarán negando su fe, rechazando su fe? Porque estarán oyendo. Cuidado con lo que oyes. Cuidado con lo que estás oyendo. Porque muchos están oyendo espíritus engañadores. Cuando una persona se detiene a escuchar doctrinas con espíritu de engaño, la Biblia dice que eso son doctrinas de demonios. Cuidado con el que te dice que la santidad solo es el corazón. Cuidado porque este cuerpo también desempeña un papel importante. La Biblia, la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice este libro sagrado: Mercados nunca duermen. FX Pro, opere como un pro. Gana 35,000. El alma ni tu espíritu está hablando de este cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Y que no sois vuestros, sino de Dios. No me venga usted con ese cuento que la santidad solo es por dentro. No, que Dios solo ve el corazón. Eso es engaño, eso es mentira. Ahí es donde están los espíritus de engaño. Aleluya, confundiendo a la humanidad, engañando a la iglesia, porque no leen la Biblia. 1 Tesalonicenses 5:23 dice la Biblia claramente: y el mismo Dios de paz os santifique. Te voy a predicar lo que dice la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, porque lo que Dios santifica no lo santifica a medias. Dios no solo te santifica por dentro, ni solo te santifica por fuera. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Así dice la Biblia. La santidad es por dentro y por fuera, para que cuando Cristo venga no te vayas a quedar. Aquí te lo vamos a predicar, aquí te lo vamos a enseñar, porque yo no ando detrás de la cartera de ninguno, no uso estos medios para pedir dinero. Vivimos por fe y Dios no nos ha fallado hasta el día de hoy. Dependemos completamente de Dios y tenemos un compromiso con aquel que un día me llamó. Y a Él le voy a responder hasta el último día de mi vida. Sé que Dios no me ha fallado y no me fallará nunca. Por eso me atrevo a predicar esta palabra. Y mi gran deseo es quitarle la venda de los ojos a miles y miles de cristianos de los últimos tiempos que han caído en un espíritu de engaño por doctrinas de demonios. Porque así lo dice aquí la Biblia. Porque están escuchando, dice, a espíritus engañadores. Cuidado. Mire lo que está pasando. Tenga muchísimo cuidado, iglesia bendita. Hay legiones y legiones demoníacas de espíritus engañadores que han sido desatados por toda la tierra para engañar a la humanidad y para que se pierdan por la eternidad. Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra. Su palabra desenmascara los planes macabros de Satanás. La palabra desenmascara el engaño. Ten cuidado a quien estás escuchando. Si el que te predica, la Biblia dice una cosa, pero vive diferente, ten cuidado, porque ese puede tener un espíritu engañador. Y lo que está enseñando es doctrina de demonio. Oh, gloria a Dios. Cualquier persona que rechace la santidad, que rechace, mira hermanito, Dios es santo. ¿Qué dice la Biblia? Ser santos porque yo soy santo. Una de las grandes demandas de Dios para su pueblo es que debe de vivir en santidad. ¿Qué dijo Santiago? 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y que cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Iglesia bendita del Señor, yo no creo que ninguno de ustedes que me oye en este momento quiera tener a Dios como enemigo. No, por favor. No hay nada mejor que tener a Dios de amigo, que Dios esté de tu lado, porque en el día malo te defenderá Jehová. Aunque te rechace la familia, aunque te rechace la gente, aunque se burlen de tu creencia, de tu fe, no importa, iglesia amada. La iglesia primitiva estuvo dispuesta a pagar con su propia vida por defender las verdades eternas del Evangelio. Muchos de ellos fueron mártires. La mayoría de ellos, casi todos los discípulos de la iglesia primitiva, los apóstoles, fueron mártires del Evangelio. ¿Dónde están esos cristianos hoy? Que por una mirada te caes, que por una palabra ya no quieres venir a la iglesia. No, mi hermano, necesitamos volvernos a Dios genuinamente. Estamos viviendo tiempos de apostasía. No sé cómo explicarte lo que escapes por tu vida. Escapa por tu vida. Vuélvete a Dios. Si el Espíritu Santo de Dios te está dando testimonio, ¿cuál es el camino? Sigue su camino, sigue su camino. No sigas lo que la gente diga. Sigue el camino que te guíe la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Si tienes un pastor o un siervo de Dios que te está predicando la verdad sin quitarle ni agregarle, mantente firme sirviéndole a Dios al lado de tu pastor. No te apartes. Esto lo vamos a ir viendo en incremento en los últimos días, porque se está viendo, hermanos, por todas partes. Bendito sea Dios, en las redes sociales sale de todo. Y los otros días miraba un hombre que decía que era profeta. Empezó diciendo que era profeta, después se subió apóstol.
y con una melena y una cola y profetizando y diciéndole a la gente, mira, que así dice, bendito Jesucristo, hombre. Y con una fachada de, mi hermano, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Hay que saber distinguir. Como le dije y lo he repetido en muchas ocasiones, yo no soy un extremista, no. Religioso, no. Estoy hablando de un cambio que obre el Espíritu Santo. De eso que pasa en el alma de un hombre que se convierte a Dios, que siente asco por el pecado, que siente repugnancia por el pecado, y no porque se lo pidan, no porque se lo obliguen, no porque lo manipulen, no porque el pastor le ordenó, no, porque esto no se trata de cumplir reglas, es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento. Cuando tú vives el evangelio de esta manera, disfruta ser cristiano, porque no te sientes obligado, te sientes feliz de lo que tú eres. Todo lo que haces lo disfrutas. Te vistes como siervo de Dios, pero te sientes complacido vestirte así, porque tú sientes que a Dios le agrada.